La importancia de la filosofía para que los trujillistas, chavistas y comunistas puedan tumbar el capitalismo. Sin estudios de filosofía no vamos a poder destruir el enemigo de la humanidad, que es el capitalismo y el imperialismo yanqui. La filosofía es el amor por la sabiduría, tal y como la entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad, o la moral. Cuestiones universales tan primordiales que atañen al ser humano desde su base como ser con conciencia de su propia existencia en el mundo. Este amor por la sabiduría fue el primer peldaño que aportó las primeras nociones de conocimiento para el mundo occidental y que hoy suponen la base de la ciencia, tal y como hoy en día la conocemos. Por eso podemos encontrar la importancia de la filosofía en su propia existencia como disciplina que ha servido como constituyente sobre el que se han construido el resto de ciencias de estudio. La filosofía ha creado la cultura, que son los ojos mediante los que la sociedad occidental comprende el mundo que le rodea, y por eso no solo es importante, sino que constituye la piedra angular sobre la que se cierne la existencia de los valores actuales que manejamos a diario, sin que seamos conscientes de ello. A pesar de que en la actualidad la valoramos muy poco, o casi nada, esta ciencia es la primera que ha fomentado el avance y los progresos del ser humano en casi todas las demás disciplinas científicas, políticas y sociales a través de la pregunta, pero sobre todo, mediante el razonamiento intelectual. Esto es lo que sitúa a hombres y mujeres por encima del resto de seres vivos que pueblan el planeta, ya que mediante la práctica de la virtud se dirigen hacia la búsqueda de la verdad. Estos son los axiomas principales para la filosofía. Y así la filosofía ha alimentado durante siglos la curiosidad de los hombres y mujeres, lo que les ha llevado a analizar y reflexionar sobre el mundo que les rodea, llegando a profundizar en el conocimiento desde un punto de vista objetivo. En consecuencia, la filosofía se puede considerar como la madre del pensamiento científico, mediante el que se llega a conclusiones a través de la creación de hipótesis que respondan a las preguntas, ¿qué es?, ¿cómo?, ¿por qué? Estas son las preguntas gracias a las que podremos entender la realidad, o al menos, si no fuera posible, acercarnos a ella, siempre gracias a la filosofía. ¿Por qué nos enseña el pensamiento crítico, estudiando el razonamiento lógico, y estableciendo las principales diferencias entre la teoría y la puesta en práctica de la misma? En definitiva, la filosofía nos lleva a cuestionarnos el mundo, para entenderlo, para establecer nuevos objetivos, con el propósito de mejorarlo. En la sociedad, la filosofía juega un papel muy importante, puesto que, en la actualidad, busca darle respuesta a cuestionamientos que aún están sin resolver bajo algún otro enfoque científico y afronta la dura y aventurada labor de ocuparse de problemas que todavía no se han abierto para los métodos, problemas como el bien y el mal, la belleza y la fealdad, el orden y la libertad, la vida y la muerte según Will Durant, en el prólogo de su libro Historia de la Filosofía. Bajo mi percepción, por ser una ferviente amante de la filosofía, me atrevo a decir que de todas las ciencias es la más importante, puesto que es una antesala al resto de ellas. Aunado a esto, quiero fundamentar mi postura, dando como premisa la historia de la filosofía y su importancia a través del tiempo, desde el origen de la humanidad hasta nuestros tiempos actuales, así como la manera en que ha evolucionado su objeto de estudio y cómo es vista actualmente en la sociedad mexicana. Desde que el hombre adquirió la capacidad de raciocinio, trató de entender su relación intrínseca con el universo y con los demás individuos, y, en ese sentido, la filosofía originalmente tuvo un campo de acción muy amplio porque abarcaba todos los fenómenos de la sociedad y la naturaleza y al ser como individuo mismo y en conjunto con la sociedad. De ahí surgieron diversas teorías que trataban de explicar desde el origen de la vida, hasta el comportamiento humano. A través de las diferentes teorías y métodos filosóficos, fueron surgiendo diversas ciencias que se encargaron específicamente de un solo objeto de estudio, subdividiéndose en las ciencias exactas y las ciencias fácticas, donde las primeras, tienen más que ver con el estudio del origen de las cosas y las segundas, con el estudio del ser tanto como individuo, como dentro de un conjunto de personas en una sociedad.
Es por eso que la filosofía se considera la madre de todas las ciencias, porque pretendía ser un conocimiento omnicomprensivo, es decir, que abarcara todos los conocimientos, pero después se fueron desprendiendo diferentes áreas de conocimiento y se especializaron hasta convertirse en disciplinas autónomas bajo diferentes enfoques y metodologías. Pero, ¿qué es la filosofía? Según José Férate Mora, en su libro Diccionario de Filosofía abreviado, bajo definición etimológica, proveniente de filos que es amor y sofos, que es sabiduría, es el objeto de estudio de la filosofía. En su intención original es obtener una visión integral e integradora del universo y sus fenómenos, entre los cuales estaría necesariamente el fenómeno humano y, al ocuparse de este, busca explicar el origen, relación, funciones y objetivos de las comunidades humanas. Explicación que, por otra parte, es indispensable para que las sociedades puedan comprender su esencia, funciones y metas a través de tiempo, sin cuya visión no sería visible su tránsito en la historia aunque esta visión no sea necesariamente única y compartida. El objeto de estudio de las ciencias fácticas es el ser y su comportamiento ante la sociedad, lo estudia desde un ángulo objetivo tratándolo como algo ajeno y no como un ser pensante. Ni hablar de las ciencias exactas, que, de hecho, no estudian al ser como humano, sino como espécimen, caso contrario a la filosofía, que tiene un enfoque subjetivo que personaliza los problemas y fenómenos ante los cuales se enfrenta el ser. De esta manera es como se van dividiendo las ciencias, si lo vemos en escala, primero va la filosofía, después las matemáticas, la astronomía, la física, la medicina, la química, la antropología y de ahí, se van subdividiendo diferentes ramas como la aritmética, la astrofísica, la termodinámica, la cardiología, la astroquímica, la etnología, por orden. Por ello, es que regresamos a la tesis, la filosofía, es la ciencia más importante de todas. Los resultados que se obtienen a nivel intelectual de la filosofía y de la ciencia son diferentes, ya que de la filosofía, por ser una ciencia envolvente, se obtiene la sabiduría y de la ciencia, el conocimiento. Al respecto, dice Fernando Savater, en su obra Las preguntas de la vida. Digamos que se dan tres niveles distintos de entendimiento. A. La información, que nos presenta los hechos y los mecanismos primarios de lo que sucede. B. El conocimiento, que reflexiona sobre la información recibida, jerarquiza su importancia significativa y busca principios generales para ordenarla. C. La sabiduría, que vincula el conocimiento con las opciones vitales o valores que podemos elegir, intentando establecer cómo vivir mejor de acuerdo con lo que sabemos. Creo que la ciencia se mueve entre el nivel A y el B, de conocimiento, mientras que la filosofía opera entre el B y el C, de modo que sí hay conocimiento filosófico. Entonces, la filosofía se apoya de las ciencias que nacieron de ella, para tratar de resolver los planteamientos que se han hecho a lo largo de la historia sobre las preguntas más básicas, como lo son qué es el universo, cómo se originó, cómo ha evolucionado. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo apareció sobre la Tierra? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿Cuáles son sus fines últimos, etcétera? Pero utilizando los conocimientos obtenidos de cada área de la ciencia, dando una respuesta específica por cada una de ellas. Lo que trata de hacer la filosofía es envolver todos los conocimientos en uno solo por esa razón, son interdependientes entre sí. La filosofía se encuentra en una incansable búsqueda de la verdad, en una búsqueda exhaustiva de explicaciones a todas y cada una de las preguntas que se ha planteado el hombre desde el surgimiento del mismo, bajo diferentes teorías y autores, que son capaces de, a través de un método, llegar a una verdad relativa, que comprende diferentes áreas del conocimiento. Trata de darle un significado a todo desde sus raíces y no se conforma con la verdad recién encontrada. Las ramas directas de la filosofía son la lógica, la estética, la ética, la política y la metafísica. La lógica es el estudio del método ideal para el pensamiento y la investigación,
trata de que todo pensamiento sea resuelto de la manera más simple y más concreta posible, para simplificar el proceso de conocimiento. La estética es el estudio de la forma ideal, o sea, en la belleza, es la filosofía del arte. Si bien no busca estandarizar cánones de belleza, sí estudia los mismos bajo las diferentes corrientes artísticas de cada época. La ética es el estudio de la conducta ideal, el conocimiento más elevado. Decía Sócrates, es el del bien y del mal, el conocimiento de la sabiduría en la vida. La política es el estudio de la organización social y se enfoca al estudio de los diferentes estilos de gobierno. Finalmente, la metafísica es el estudio de la realidad última de todas las cosas, de la naturaleza real, y final de la materia, ontología, del espíritu, psicología, filosófica, y de la interrelación entre el espíritu y la materia en los procesos de la percepción y del conocimiento, epistemiología. Cabe destacar, que la filosofía no se enfoca únicamente en una sola teoría, de hecho cada teoría, puede cambiar por la época en que fue escrita, la sociedad en la que se encontraban los autores, las condiciones propias del autor, como lo son, el estilo de vida, la ideología y preceptos del tiempo. Pero, aún así, trata de agrupar todos los conocimientos en una sola teoría. Puede parecer que hoy, cuando la ciencia ocupa la primacía en el conocimiento, la filosofía es algo superado, pero la filosofía toca lo esencial del ser humano y está constantemente actualizándose. La filosofía desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, con una visión ética y orientación moral que proporciona recursos para vivir mejor a título individual, pero también sirve para reunificar el conocimiento, porque el saber está cada vez más parcelado y especializado y la filosofía, por su carácter multidisciplinar, es como la madre de todas las ciencias, es la que aporta conceptos para fomentar el diálogo y los vínculos entre el arte, la religión, la biología, la tecnología, etc., respondía a este diario hace algún Joan Méndez, profesor de filosofía en el Colegio San Juan Bosco de Barcelona, asesor filosófico y miembro de la Asociación de Filosofía Práctica de Cataluña. Otros muchos filósofos, humanistas y científicos aseguran que la filosofía tiene un papel fundamental en la sociedad de hoy y muchísimo que aportar al avance de las investigaciones científicas, tanto por la vía de fundamentar el conocimiento como abriendo la puerta a determinadas formas de investigación y programas de tecnología como la inteligencia artificial. A menudo se acostumbra a pensar que hablar de filosofía es hablar del ser, del alma, del sentido de la vida, del bien y del mal, de la moral, en definitiva, de conceptos muy abstractos. Pero cuando se hojea el último libro de quien está considerado como el filósofo francés contemporáneo más relevante a escala europea, uno ve que reflexiona sobre los domingos, las fiestas de Navidad o Semana Santa, la moda, las vacaciones, los padres, los celos, las estaciones o la inmigración. Los artículos de André Comte Sponville recogidos en El placer de vivir, Paidós, versan en su mayoría sobre la vida cotidiana actual, pero en ellos no faltan referencias a Platón, Spinoza, Santo Tomás, Epicuro, Montaigne, Kant, Séneca. ¿Qué tienen que ver pensadores que vivieron hace cientos, cuando no miles, de años con los problemas o la visión del mundo de hoy? De los filósofos clásicos podemos aprender, por ejemplo, que la vida es difícil, nos permiten entender que las dificultades que hoy afrontamos no son consecuencia de la crisis de la que tanto se habla, que desde que existe la humanidad la vida ha sido difícil y que la felicidad no es tener una vida fácil, sino que amar la vida es amar también sus dificultades, responde Comte Sponville. Y recuerda que Spinoza, 1632 a 1677, dijo que no se desea algo porque se juzgue bueno, sino que se juzga bueno porque se desea y nosotros no amamos la vida porque sea buena o fácil, la amamos porque la deseamos y juzgamos que es buena para nosotros. En cualquier momento y a cualquier edad. Como Comte Sponville, otros filósofos y especialistas en la materia enfatizan que una de las utilidades de la filosofía es contribuir a la reflexión sobre los grandes problemas de la actualidad, tanto en el ámbito individual como en el colectivo.
Javier Echegoyen Olleta, profesor de filosofía de la UNED, asegura que la filosofía tiene mucho que decir sobre la ecología, los derechos humanos, los derechos de los animales, los riesgos de la ingeniería genética, la interculturalidad, el sistema productivo o nuevas formas de participación ciudadana. Pero su contribución tampoco acaba ahí. Jorge Úbeda, que fue director académico de la Escuela de Filosofía de Madrid y ahora dirige la Fundación Promaestro, considera que hay tres grandes aportaciones que hacen que la filosofía tenga sentido en cualquier momento y pueda interesar a cualquier edad. En primer lugar, sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica para los que las ciencias no tienen una respuesta clara. En segundo lugar, permite tomar distancia de la realidad para someterla a examen, a crítica, y pensar qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad, y, por último, la filosofía nos enseña a hablar de otra manera, de forma racional y argumentada, a escuchar los argumentos del otro y a estar dispuestos a modificar el propio punto de vista si fuera necesario, resume. Sea por estas u otras razones, lo cierto es que la demanda de estudios y actividades relacionadas con el pensamiento filosófico no para de crecer. Según Úbeda, hay tres momentos del pensamiento filosófico que acostumbran a concentrar el interés. De la filosofía griega interesa sobre todo la figura de Sócrates, sus diálogos sobre la democracia ateniense y cómo organizarse mejor políticamente, el relativismo, los sofistas y Platón, porque nos proyectamos en esa época, pero también el hedonismo y el escepticismo. Un segundo gran centro de interés es la Ilustración, porque es el inicio del Estado moderno, del progreso de la humanidad y el momento en que surgen las ideas que han regido el mundo hasta hoy, y, por último, interesa la postmodernidad, el relativismo y el pensamiento débil. Y si en España, donde la filosofía ha sido siempre un saber bastante minoritario, algunos detectan un creciente interés por ella, en otros países como Francia hablan directamente de su resurgir o su resurrección. En palabras en André Comte Sponville, en la sociedad actual hay un declive de las religiones y de las grandes ideologías. Basta pensar en el peso que tenía el catolicismo en Francia o en España hace solo unas décadas, o en el peso del marxismo en los años 60 y 70, y cuanto menos religión y menos ideología tenemos, más necesitamos de la filosofía, porque hay que buscar respuestas a las preguntas que todo ser humano se hace y que antes nos venían dadas desde la religión o la ideología. Dar respuesta a esas preguntas es filosofar. ¿Qué pensadores pueden aportar más? Los filósofos y profesores de filosofía consultados aseguran que encontrar qué pensadores, clásicos o actuales, pueden darnos mejor respuesta a la vida de hoy depende de cada persona, porque hay muchas corrientes distintas y cada uno ha de encontrar la filosofía que le pueda ayudar a entenderse mejor. Comte Sponville apunta, no obstante, que para la sociedad actual son más interesantes los pensadores menos dogmáticos, los menos religiosos y los que están más cerca de la vida cotidiana y real. De ahí que él priorice la sabiduría griega del epicureísmo y el estoicismo, y a Montaigne, que es la filosofía menos dogmática que existe, y se reconozca perteneciente a la corriente materialista, no religiosa, de Epicuro, Spinoza, Marx y Freud. Echegoyen opina que quienes buscan en la filosofía una orientación para vivir y respuesta a asuntos tan universales como el sufrimiento, el respeto, el riesgo o el sentido de la vida, pueden resultar útiles pensadores que siempre se han ocupado de la filosofía práctica, como Marco Aurelio, Epicteto, Epicuro, Sócrates, Platón, Aristóteles, Nietzsche u Ortega y Gasset. Llorenç Balmajor Riera, profesor de filosofía y creador de Filópolis, una web de filosofía para no iniciados, explicaba hace algún tiempo que para sopesar la importancia que tiene la labor de los pensadores en nuestras vidas basta pensar que nos habríamos perdido sin ella. Sin la filosofía nos habríamos perdido lo que llamamos lógica. Aristóteles fue el primero en analizar las diferentes maneras de argumentar que tenemos los humanos, mostró las reglas de una buena deducción y nos dio las herramientas para poder construir argumentaciones con validez, y sin la lógica nos faltaría la luz racional necesaria para analizar los discursos y detectar las falacias.
argumentos con solo apariencia de validez, ejemplificaba. Y añadía que, como toda teoría científica está guiada por procedimientos lógicos, la filosofía también ha resultado básica para el progreso científico. Estoy pensando en el falsacionismo de Papert, nos dice que es factible demostrar que una teoría es falsa, pero nunca se puede demostrar que una teoría es verdadera, nos muestra que reconocer un error ya es un progreso, que el error puede ser fértil, concretaba. Por otra parte, la epistemología o teoría del conocimiento ha permitido abrir nuevos caminos y esperanzas en momentos de crisis intelectual, como cuando se reconoció el error milenario de la teoría geocéntrica según la cual la Tierra era el centro y todos los astros giraban a su alrededor. Para Balmajó no menos importante es la aportación ética, que nos permite reflexionar sobre cómo hemos vivido. Él destaca las ideas de orden ético de Sócrates, Platón o Aristóteles, pero también de Kant, a quien debemos la distinción entre legalidad y moralidad. La Revolución Francesa era ilegal, pero era moral. Y tampoco en el ámbito de la política se estaría donde se está sin las aportaciones filosóficas. Pensemos en lo que supuso afirmar, como lo hizo Thomas Hobbes, que el poder político no deriva de Dios, sino que es fruto de un pacto o contrato social. Con este reconocimiento, las personas dejaban de ser súbditos y pasaba a ser ciudadanos, o pensemos en las aportaciones de René Descartes, al afirmar que todos los hombres, por naturaleza, tienen la capacidad de razonar o de juzgar, abrió o desbrozó el camino hacia la Revolución Francesa, ilustraba en una entrevista con La Vanguardia el creador de Filópolis. La importancia de la filosofía. Artículo de Carlos Fernández Liria. Una respuesta. No pude participar en las jornadas del pasado 28 de noviembre en defensa de la asignatura de filosofía. Bajo el lema "Si la quitan de las aulas _filosofía" en la calle Almohadilla 28N, se impartieron durante todo el día clases en la calle para llamar la atención sobre el daño que la LOMCE hace a esta asignatura. Con retraso, presento aquí la primera parte y de la clase que me habría gustado impartir. Mañana se publicará la segunda parte y en esta misma web ese Filosofía es mal. Lo primero que hay que decir es que el tema es mucho más grave de lo que podría parecer si atendemos tan solo al descalabro de la asignatura en los planes de estudio. Cuando una sociedad olvida lo que significa la filosofía está perdiendo algo que, desdichadamente, solo la filosofía misma es capaz de explicar. Se puede resumir en las palabras que Sócrates dirige al tribunal que acaba de condenarle a muerte. No estoy enfadado, les viene a decir Sócrates, porque me hayáis condenado. ¿Quién sabe si la muerte es algo bueno? ¿Quién sabe si, como suelen decir, iré a parar al Hades, donde me encontraré con Ulises, con Agamenón, con Aquiles, con muchos hombres célebres que murieron hace tanto tiempo? Será maravilloso aprovechar entonces para dialogar con ellos. En todo caso, los de ahí no podrán matarme por eso, pues ya estaré muerto. O quizás la muerte sea solo la nada, como esas noches en que uno duerme sin soñar un solo sueño. Eso tampoco me parece muy malo. En cambio hay una cosa que seguro que sí que es mala: cometer injusticia y desobedecer al que es mejor, tanto Dios como hombre, y hacer cosas impropias de un hombre libre. Es absurdo aferrarse a la vida si se pierde aquello por lo que merece la pena estar vivo. Ahora, yo tan solo voy a perder la vida, vosotros, vais a perder aquello que hace a la vida digna de ser vivida. Así pues, venga, atenienses, aquí nos despedimos. Yo a morir y vosotros a vivir. Quien de nosotros se dirige a un destino mejor es algo desconocido para todos, excepto para el Dios. Con esto quiero decir que la filosofía no es solo una asignatura entre otras. Más bien es el testigo en el sistema de instrucción pública de que el resto de las asignaturas, e incluso la vida misma, pueden merecer la pena. Que son de esas cosas que tienen dignidad y no precio. Si no se entiende esto, es que ya se ha perdido lo esencial y es como si la asignatura misma ya hubiera desaparecido de facto. Lo que más me ha sorprendido en algunas de las defensas de la asignatura que se han planteado en estos días es que los abogados eran a menudo más dañinos que los fiscales. O por decirlo de otra manera,
semejantes defensores me han recordado a los amigos de Job que se proponen reconfortarlo haciendo de abogados de Dios y diciéndole, algo habrás hecho para que te esté pasando todo esto. Lo mismo ha pasado aquí con el ministro Wert. Es una manera extraña esta de defender la filosofía diciendo que si la filosofía ha desaparecido, por algo será, algo habrá hecho para que se le haga justicia de este modo. Job responde a sus amigos, defenderéis la causa de Dios con mentiras. Ciertamente, la causa de Dios no se defiende con mentiras, pero la del ministro Wert, sí. Se ha llegado a decir que la asignatura de filosofía fue un invento del franquismo. Igual podría decirse que lo fue la vacuna contra la polio, felicitarse en consecuencia por su eliminación y divertirse con las paradojas de su retirada. La cosa viene de lo que yo creo que fue un debate muy sobrevalorado, y a la postre también muy mal entendido, el debate entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores y, más aún, sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber, debate que tuvo lugar entre 1967 y 1970, Gustavo Bueno lo reabrió en 1995 con una intervención sobre el lugar de la filosofía en la educación. Esta polémica tuvo un sentido relativo y discutible ya en su época, muy determinado en todo caso por un contexto político de oposición al franquismo, en el que la enseñanza reglada de la filosofía cumplía un papel apologético abominable. Pero nunca he comprendido que lo que entonces se dijo haya podido llegar a servir de pauta para juzgar sobre el asunto en general. La herencia de este debate, desdichadamente convertido en clásico, ha sido nefasta desde todos los puntos de vista si atendemos a la historia de los efectos. El resultado en general puede resumirse en una perversa e inesperadamente novedosa reconciliación de las posiciones de Sacristán y de Bueno, que aúna a ministros y un terribles de la escena cultural española. La filosofía, se dice, es un saber de segundo grado y, por lo tanto, no tiene sentido su estudio si previamente no se han estudiado matemáticas, física o, en fin, alguno de esos saberes de primer grado a los que consideramos ciencias. Y en consecuencia, pretendiendo defender a Job, inesperadamente, resulta que acaba defendiéndose a Dios, a Wert, en este caso progresiva supresión fáctica de las asignaturas de filosofía en el bachillerato y, poco a poco, de las facultades de filosofía en la universidad. Incluso es habitual decir cosas tales como que no otro es el sentido del famoso friso de la Academia de Platón, no entre aquí quien no sepa geometría, en virtud del cual, por lo visto, la necesaria supresión de las facultades de filosofía, y de la correspondiente licenciatura, o grado, debería complementarse con la creación de una especie de segundo ciclo asignado, como pedía Sacristán, a un instituto central o general de filosofía en el que los doctores científicos, pero también profesionales, tecnólogos y artistas, miembros, que no profesores, de la susodicha institución, pudieran dialogar e intercambiar impresiones y ocurrencias, reflexiones, decía él, filosóficas, realizar pertinentes labores de asistencia a la investigación y, por supuesto, formar a los futuros doctores en filosofía, en ningún caso licenciados, pues como hemos dicho, la licenciatura no existiría y para acceder al instituto como estudiante habría que ser ya licenciado en alguna especialidad universitaria. La postura de Gustavo Bueno fue, desde luego, mucho menos despectiva respecto a la sustancialidad de la filosofía, pero sus efectos, a la postre, no han sido muy distintos, por eso hablo de reconciliación de hecho, y los que hemos sido profesores en la Facultad de Filosofía en estos últimos 30 años así lo hemos comprobado y lamentado. La idea de que la filosofía viene después ha llevado de hecho a muchos excelentes alumnos convertidos al buenismo a abandonar la carrera para emprender estudios de matemáticas o de física. Y el caso es que, la mayoría de las veces, no ha habido camino de vuelta, sino que más bien se ha cultivado un altanero desprecio por la filosofía, a excepción de los textos sagrados del maestro Bueno, y, desde luego, por la Facultad de Filosofía, en la cual, obviamente, siempre hay mucho que despreciar, pero ni mucho menos tanto como se pretende,
porque también ocurren ahí cosas inmensamente bellas y de increíble dignidad epistemológica, como demuestran todos los años decenas de profesores, becarios y alumnos admirables. Desde luego que lo ideal sería que los matemáticos y los físicos supieran filosofía y los filósofos supieran matemáticas o física, y ya de paso, ¿por qué no?, historia, lingüística, griego, latín, biología, antropología, economía y, por supuesto, derecho constitucional y procesal. Pero como en la finitud de nuestra pobre existencia mortal no cabe todo, pues, al final, no veo yo que por ese camino se haya logrado evitar que, así en general, los matemáticos y los físicos no digan más que tonterías cuando hablan de Descartes, de Kant o de Hegel y que, al mismo tiempo, los profesores de filosofía no vivan como una enorme limitación eso de no saber una palabra de termodinámica o de física cuántica, aunque esta situación, al ser más modesta, es menos nociva para el conjunto del saber. En cambio, hay otros perfiles de alumnos muy interesantes y que no avalan precisamente la tesis esa de que la filosofía sea un saber de segundo grado, al menos, si se entiende esto como se suele entender, aunque hay que decir que la postura original de Gustavo Bueno era mucho más precisa y compleja. En primer lugar, muchos alumnos llegan a la Facultad de Filosofía rebotados de exactas, física, derecho o, incluso, muchos, de bellas artes. Y vienen a filosofía porque estaban hartos, según dicen, de no tener ni idea de qué carajo estaban haciendo ahí, hartos de aprender matemáticas o física como quien aprende una herramienta para hacer operaciones hipercomplicadas que sirven de respuestas y respuestas a preguntas que jamás han sido planteadas. Vienen a filosofía con la esperanza de enterarse de algo respecto a lo que ahí, en exactas, física o bellas artes, habían estado practicando. Y hay, además, otro perfil de alumno muy interesante. Suelen ser estudiantes que terminan la carrera de filosofía con un enamoramiento tan intenso por el saber que, inmediatamente, emprenden, a veces en condiciones económicas y vitales muy precarias, la carrera de matemáticas, física o derecho. Para ninguno de estos dos perfiles la filosofía ha sido, en absoluto, un saber de segundo grado. Y es que la filosofía no es un saber de segundo grado. Respecto a los saberes científicos y positivos de su época tiene un papel de primerísimo grado, en el sentido de que no es posterior, sino más bien, anterior. Aunque con una anterioridad no cronológico-empírica. Desde luego, eso hace que la filosofía levante el vuelo al atardecer y que, en cierta forma, tenga que venir después, pues no se puede ser anterior a algo sin que haya algo. Lo que ahora me interesa dejar bien sentado es que pretender sacar de esta posterioridad de lo anterior, un asunto filosóficamente muy interesante, sin duda, de hecho, y sin ir más lejos, todo el concepto kantiano de lo trascendental consiste en ello, una receta temporal para elegir carreras o colocar asignaturas en un plan de estudios es comprar todas las papeletas para meter la pata con seguridad. Yo, al menos, estoy hasta las narices de escuchar tonterías al respecto. Y, por cierto, creo que precisamente Gustavo Bueno, que en esta polémica sostuvo el que la filosofía trabaja en un plano trascendental, y justamente por ello defendió la existencia institucional de la filosofía académica, no estaría del todo en desacuerdo conmigo. En todo caso, estoy seguro de que le horrorizaría la versión habermasiana de esta tesis que muchos de sus discípulos han difundido por ahí. 1. Empecemos por el asunto de la enseñanza secundaria y el bachillerato. Puestos a pedir la luna, en estos tiempos en los que, desde la derecha y desde la izquierda, todo el mundo parece que aboga por los eclipses, pienso que el papel de la filosofía debería ser tan absolutamente anterior respecto del resto de las asignaturas que lo que habría que hacer es subordinar todos los departamentos al departamento de filosofía. Lo que no se puede admitir es que los alumnos no paren de aprender respuestas a preguntas que no saben plantear. Cuando estudié matemáticas y física en el antiguo curso de orientación universitaria, me adiestré, como todos mis compañeros, en resolver las más enrevesadas integrales y derivadas sin tener ni la menor idea de lo que era el cálculo infinitesimal.
Tuve que esperar a tercero de mi carrera de filosofía para que, estudiando a Leibniz y Newton, comprendiera un poco lo que había estado haciendo. Me desespera recordar el año de primaria en que se nos obligó a resolver raíces cuadradas kilométricas, cuando obviamente habría bastado con entender el concepto y que las calculadoras se ocuparan del resto. Porque, en efecto, lo desesperante en estos casos no es como tantas veces se dice que se enseñen cosas que no se sabe para qué sirven, sino que se enseñen cosas que no se sabe lo que son, que te enseñen a hacer piruetas para resolver operaciones sin haber entendido el concepto teórico de lo que estás haciendo. Pese a lo que tantos expertos en pedagogía tienden a decir, lo que falta en la enseñanza secundaria y primaria no son prácticas, lo que falta es teoría. Hay, sí, una desquiciante acumulación de contenidos, que tiende a aprenderse disparatadamente de memoria. Pero esa sobreacumulación no es mala porque sean contenidos, sino porque, precisamente, no lo son. Se aprenden recetas para resolver problemas, se adiestra a los muchachos en una especie de gimnasia agotadora y desproporcionada, sin dejarles ni tiempo ni ganas para pensar un rato en lo que están haciendo. Lo peor ha sido el diagnóstico de los pedagogos. Según ellos sobran contenidos y faltan métodos prácticos de aprendizaje. Es todo lo contrario, sobra aprendizaje, de prácticas ciegas y mecánicas, y faltan verdaderos contenidos. La lista de los reyes godos no es un contenido conceptual, es un listado que se puede llevar escrito en el móvil o en cualquier otra chuleta. Pero, por lo mismo, la resolución de integrales o derivadas no es un contenido, sino un ejercicio gimnástico sin sentido que te quita el tiempo y las ganas de comprender lo que es el cálculo infinitesimal. En el bachillerato y la secundaria habría que centrarse en los conceptos, que no son tantos. No pasaría nada, en efecto, porque, por una vez, se confiara un poco en eso que dijo Aristóteles de que todos los seres humanos desean por naturaleza saber y, en lugar de buscar motivaciones lúdicas, psicológicas y heterónomas para el conocimiento, se apostara por aquello que tiene de atractivo el conocimiento en sí mismo. En lugar de aprender jugando, lo que en el mejor de los casos sirve para jugar en lugar de aprender, no pasaría nada por apostar un poco por el juego del conocimiento. Y este sería, para empezar, un buen papel que la filosofía debería cumplir en la enseñanza secundaria y el bachillerato. Cuidar de que no se aprendan técnicas sin sentido para la resolución de problemas que nadie sabe plantear, y recordar, respecto del resto de las asignaturas, que lo fundamental es comprender lo que se está estudiando. En definitiva, contrarrestar mediante el conocimiento de la historia de la filosofía y la reflexión sobre los problemas fundamentales de la lógica, la metafísica y la ética, la inexorable tendencia a reducir la instrucción de los alumnos en las llamadas materias científicas a un adiestramiento operatorio. Todo lo que se encarga a las oficinas de la pedagogía debería estar en manos de los departamentos de filosofía. Y el resultado, estoy seguro, sería mucho mejor desde un punto de vista pedagógico. Ya digo que soy muy consciente de que esto es pedir la luna, pero por pedir que no quede. La filosofía debería ser la columna vertebral de la enseñanza secundaria y el bachillerato. El resto de los departamentos deberían estar subordinados al de filosofía. En cuanto a las asignaturas mismas de filosofía e historia de la filosofía, debería contar con mucho más peso docente y, por supuesto, liberarse de la dictadura delirante a la que la somete el examen de selectividad, que obliga al alumno a aprenderse de memoria una lista absurda de disparates que supuestamente han dicho unas supuestas escuelas filosóficas que, en realidad, jamás han existido. 2. Pasando al asunto de los estudios superiores, puestos a decir que la filosofía es un saber de segundo grado y que debería estudiarse otra carrera previamente para poder estudiar filosofía, y cosas de este estilo que suelen repetirse, yo diría que hay que proponer lo contrario, es decir, que nadie cursara un estudio superior sin antes haber cursado un grado de filosofía muy exigente. Al menos para los estudios más teóricos como las matemáticas, la física, la sociología o el derecho. No hace falta que se me diga que esto es inviable, que ya lo sé. Y que no se trata de esto, ya lo sé.
Pero sería muy razonable. Porque lo que no se puede hacer es cursar estudios superiores sin comprender lo que significa que sean superiores. Y eso solo se puede comprender desde la filosofía, no necesariamente, es verdad, cursando la carrera. Es muy terrible, por ejemplo, escuchar hablar a los sociólogos o a los juristas de Kant, de Lacan o de Hegel o de Descartes. Y lo malo es que no estoy muy seguro de que desde esa indigencia se pueda entender muy bien a Max Weber, a Hans Kelsen o a Carl Schmitt. Y lo mismo, aunque no tanto, porque hablan menos de eso, ocurre con los físicos o los matemáticos. De paso, conviene resaltar, ya que el tema también salió en las referidas jornadas _filosofía en la calle _28N, que si se aplicara hoy en día el famoso y ya citado lema de Platón no entre aquí quien no sepa geometrizar, no es cierto que sirviera para restringir drásticamente el ingreso en la facultad de filosofía, sino que lo haría, más bien, precisamente, respecto a la facultad de matemáticas, y todas las facultades teóricas. Para entrar en la academia no se exigía saber el teorema de Pitágoras, la tabla de multiplicar o el cálculo de matrices. Lo que se exigía era saber distinguir lo que era un estudio superior, es decir, saber distinguir lo que era el saber teórico respecto a todo el entramado de los saberes prácticos, míticos, religiosos, artesanales, etc., en los que los ciudadanos eran ya siempre, de una u otra manera, expertos o especialistas. Por eso Platón insiste una y otra vez en que la aritmética, la geometría, etc. Las llamadas ciencias matemáticas, son enteramente distintas de lo que de palabra dicen de ellas quienes las practican, República 527, es decir, quienes intentan satisfacer las demandas de los comerciantes y mercachifles, 525c. Si no se plantea en qué sentido la matemática está enteramente anclada en el giro del alma desde el mar de la generación hacia la verdad y la esencia, y giro en el que consiste la filosofía y cuya dramática autoconciencia es la historia de la filosofía, los matemáticos se convierten en unos especialistas o expertos entre los especialistas y expertos, frente a los cuales surgió precisamente la filosofía, poseedores de técnicas para resolver crucigramas y acertijos muy complicados, que quizás luego son útiles para que los ingenieros construyan puentes y los inversores apuesten calculadamente por su construcción. Ese saber de especialista podrá ser muy complicado y meritorio, pero no tiene nada de superior, porque no tiene nada de teórico. Insisto en que no estoy haciendo ninguna propuesta, no soy tan ingenuo. Intento tan solo dejar de escuchar tonterías que denigran a la filosofía y malentienden lo que es un saber científico. Puestos a decir cosas tales como que primero habría que estudiar una ciencia para luego poder estudiar filosofía, es más adecuado plantearlo al revés y decir que la carrera de filosofía debería ser una puerta obligatoria para las facultades teóricas. Pues, de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos sin filosofía y de paso, sin ciencias, convirtiendo la universidad en lo que, de hecho, ya se está convirtiendo, una escuela de especialistas en técnicas demandadas por el mercado. La importancia de la filosofía es realmente grande en nuestro mundo actual, pero también es preciso decir que la filosofía siempre ha sido importante, es decir, que en todas las épocas y civilizaciones ha sido importante debido a que la misma busca el camino del conocimiento y de la sabiduría. Aún así podríamos decir que la misma ha adquirido un mayor valor en la actualidad por varias razones, como por ejemplo, la importancia de entender que la destrucción del planeta es posible y que entonces debemos reflexionar para intentar transformar esta realidad. El término deriva del griego y significa amor por la sabiduría, siendo Atenas una de las primeras ciudades en practicar la filosofía, y a través del tiempo han sido muchas y muchos los que han aportado al maravilloso mundo del saber desde que Sócrates comenzara por allá en los años 400 antes de nuestra era. Se debe considerar importante la filosofía porque ella es el ser humano en sí mismo, el ser en búsqueda del conocimiento que es lo que verdaderamente nos hace libres,
porque de lo contrario seríamos esclavos del pensamiento, como sucede en muchas sociedades donde es manipulado el pueblo gracias al poder de los medios de comunicación utilizado por los poderosos como medio para alcanzar sus fines de mantener a las mayorías en la ignorancia suprema. Es importante porque el pueblo es filósofo, la sociedad es filósofa, la mujer, el hombre son filósofos, los músicos, los artesanos, los obreros, los trabajadores y hasta los indígenas son filósofos, porque a todas y todos nos gusta buscar el conocimiento. Partiendo de que la filosofía es el amor por la sabiduría, diríamos entonces que esta definición clásica la convierte en una tensión que nunca concluye, en una búsqueda sin término del verdadero conocimiento de la realidad. La importancia y utilidad de la filosofía es una verdad práctica y de sentido común. Si se considera la filosofía por parte de su etimología, nada más digno del ser humano, como el ser inteligente, que el de la búsqueda del amor a la sabiduría. Al mismo tiempo, la filosofía es un saber eminentemente interdisciplinar, ya que emplea las aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintos tipos de saber, sin limitarse a ninguno de ellos. En este sentido, la filosofía va más allá de las habituales especializaciones del saber científico. Este rasgo es una derivación de su carácter general y crítico. Debemos señalar que en filosofía posee un gran valor la actitud interrogativa, y se ha dicho que en ella son más importantes las preguntas que plantea que aquellas respuestas que pueda ofrecer. Tal consideración es consecuencia del carácter crítico que caracteriza a la filosofía. Algo así como lo practicado por Sócrates, la mayéutica. La mayéutica es un método con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo descubra nociones que en él estaban latentes. Por otra parte, dentro de todas estas ramas se ha desarrollado la que se le llama filosofía técnica, aunque podemos afirmar que todo hombre o mujer son filósofos. La filosofía ha desarrollado a lo largo de su historia un conjunto de conceptos y métodos que conforman una técnica y una sensibilidad conceptual muy determinada, de ahí que sea necesario destacar el carácter técnico que posee gran parte del trabajo filosófico. Es este un rasgo que no ha hecho sino aumentar en los 2 últimos siglos, cuando el análisis filosófico se ha visto enriquecido con un elevado nivel de complejidad, que exige un conocimiento especializado. Es posible distinguir varias áreas de investigación filosófica: ontología y metafísica, análisis crítico de la estructura de la realidad, teoría del conocimiento, epistemología o gnoseología, análisis del origen, estructura y alcance del conocimiento, lógica, estudio del razonamiento o argumento válido, ética, teoría de la acción humana y de sus valores, estética, teoría de la belleza y del arte, y, por supuesto, la historia de la filosofía. Cabe señalar, asimismo, la existencia de una variedad de análisis filosóficos de determinadas ramas de la ciencia o de la actividad humana, que constituyen áreas especializadas como son la filosofía de la historia, la filosofía de la ciencia, la filosofía del derecho o la filosofía de las ciencias sociales, entre otras. Si consideramos la filosofía por parte de su significación real, para reconocer a primera vista su importancia y utilidad basta tener presente, primero, que por medio de ella se desarrollan, robustecen y perfeccionan las facultades del ser humano, y principalmente las intelectuales, por razón de las cuales el hombre se distingue y se eleva sobre todos los demás seres del mundo, lo cual vale tanto como decir que la filosofía constituye la perfección más noble y característica del hombre como ser inteligente en el orden natural. Segundo, el oficio y efecto de la filosofía es por una parte dirigir y conducir al hombre al conocimiento y posesión de la verdad, y por otra ordenar y dirigir sus acciones morales en armonía con el conocimiento y posesión de Dios como último fin del hombre por medio de la práctica de la virtud, y la virtud y la verdad son los bienes más excelentes, o mejor dicho, los únicos bienes verdaderos a que el hombre debe aspirar en esta vida. San Agustín decía, que puesto que Dios es la misma sabiduría, el verdadero filósofo es aquel que ama a Dios, sentencia que puede acomodarse sin violencia a lo que acabamos de decir de la filosofía, por más que su sentido natural en San Agustín se refiera a la sabiduría sobrenatural. Tercero, la historia enseña que la filosofía, a vuelta de muchos y graves errores,
ha contribuido poderosamente al desarrollo y progreso de las ciencias, así naturales y físicas como morales y políticas, las cuales todas tienen su base y reciben sus principios de la filosofía, que viene a ser como el tronco del cual derivan todas aquellas ciencias de una manera más o menos inmediata y directa. Lo mismo puede decirse del desarrollo y progreso de las instituciones sociales y políticas, de la legislación, y en general de los principales elementos y manifestaciones de nuestra civilización. Cuarto, ni es menos evidente la utilidad de la filosofía bajo el punto de vista cristiano, pues la experiencia, la historia y la razón enseñan, primero que la filosofía abre y prepara el camino para reconocer la verdad de la religión católica, segundo que sirve de poderoso auxiliar a la fe, ya para defenderla contra los ataques de los herejes e incrédulos, ya para poner de relieve su verdad y sus ventajas, ya para exponer y desarrollar de una manera racional y científica sus dogmas, y sobre todo y principalmente, para sistematizar la doctrina de la revelación por medio de la teología, la cual recibe de la filosofía su organismo científico.